Nos preparamos para la siguiente nota. Habíamos anunciado en el comienzo del programa que íbamos a estar hablando con parte de los integrantes de Triangulación Cultural, esta coordinadora que trabaja y mucho en pos de generar igualdad y defender los derechos que tienen algunos individuos aquí en nuestra sociedad, en nuestro país, puntualmente la comunidad afrodescendiente. Absolutamente, y sobre todo en pos de una ley, ¿verdad? Claro. Que es la 19.122, que justamente tiene como propósito mejorar sus oportunidades y condiciones, y vamos a ver qué tanto se cumple en la realidad. Estamos hablando de una cuota, por ejemplo, en lo laboral de un 8%, hay que ver si en la función pública eso efectivamente se está llevando adelante. Bueno, son muchos los temas para abordar, pero tenemos antes un informe a propósito de justamente qué se interpreta, ¿verdad?, por el término afrodescendiente en nuestro país. Porque además, durante el año pasado, en algunos organismos del Estado, en algunos organismos públicos, hubo algunas situaciones en donde ameritó hacer esa pregunta, si había discriminación o en todo caso se procuraba generar cierta acción reparatoria, marcando algunos currículums de personas afrodescendientes que presentaban como aspirantes a determinados puestos con algún sello rojo. Esto es lo que explica el informe que da pie a la siguiente nota que tendremos. En noviembre, la Institución Nacional de Derechos Humanos recibió una denuncia de personas afrodescendientes que acusaban al Banco de Seguros del Estado de discriminarlos en un proceso de selección para ocupar cargos en el organismo. Los postulantes de raza negra estaban sectorizados y en sus currículums se colocó un pegotín rojo para diferenciarlos de los aspirantes de raza blanca. En las bases de aquel concurso se reservaban cargos para quienes se autodefinían como afrodescendientes, algo a lo que está obligado cada organismo del Estado por la Ley 19.122, que busca reparar la historia de esclavitud y discriminación que sufrió durante años ese sector de la población, otorgando así una cuota de 8% de puestos públicos para afrodescendientes, así como cupos para becas de estudiantes. ¿Acciones reparadoras o mera discriminación? ¿Ha mejorado en algo la situación de la población afro-uruguaya? ¿Cómo es el estado de situación actual del racismo en nuestro país? La Asociación Triangulación Cultural defiende los derechos de la población afro-uruguaya, pero al mismo tiempo se pregunta si todavía tiene sentido pedirle a cada persona que se defina según su etnia. Hay un artículo del diario El País en donde se señala que a raíz de esta situación, desde el Banco de Seguros del Estado pidieron disculpas. Entonces, si piden disculpas, se entiende que puede haber sido una acción discriminatoria, en definitiva. Bueno, todas esas preguntas planteadas en el informe vamos a intentar conversarlo con nuestros invitados. En primer lugar, con Sergio Ortuño, que es el presidente de la Triangulación Cultural. Bienvenido. Y también con Patricia Fernández, coordinadora de también Triangulación Cultural. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. En principio la triangulación nace como un instrumento de desarrollo a través de las artes, en particular el arte del candombe, que eso, bueno, manifiesta un espectro muy grande y a la vez aquí en el Uruguay, donde además de ser patrimonio material de la humanidad y haber una ley desde el año 2006, del Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, hay una cantidad de aspectos del propio candombe que se desconocen en nuestro país, que no son por casualidad, sino por causalidades que están vinculadas, bueno, a la discriminación solapada que muchas veces se empieza a percibir y de alguna manera también a perpetuar en el tiempo. Hay mirando la nota, el tape que ustedes mostraron, hay una realidad donde justamente lo que vos preguntabas, es difícil instrumentar el tema de la ley con todo el tema de la cuotificación. Hay algunos organismos del Estado, fundamentalmente el Correo, donde ya ha hecho una buena utilización de la ley, pero no así en otros lugares. ¿Es casualidad que el Correo tuviese una directora? Sí, Solange Moreira. Pero es casualidad, o sea... Sí, pero hay otros lugares también, en OCE y en el Ministerio de Defensa, ¿no? En donde se ha cumplido con esa cuota del 8%. Sí, hay muchos lugares. Me gustaría, disculpame Sergio, porque viendo el informe, además las palabras que se utilizaban, por ejemplo, el compañero utilizaba la palabra raza negra o otro tipo de razas. Partimos de la base de que vivimos en una sociedad racista. Eso significa, tomando racismo como un sistema que coloca en inferioridad o superioridad, en jerarquías,
las personas, en este caso grupos de personas entendidas como culturas o grupos étnicos. Quiere decir que yo soy racista, él es racista y cada uno de nosotros somos racistas, por el hecho de que entendemos todavía hoy en día razas. Sabemos que biológicamente no existen, pero sí sabemos que socialmente existen. A partir de eso, empezar a hablar justamente de qué se entiende por raza y de qué se entiende por ascendencia, que en realidad tienen que ver más con el pasado. Muchas veces cuando se habla de la discriminación, o cuando se habla de la esclavitud y se quiere hablar un poco de la historia que tiene que ver con el continente africano y su legado en las Américas, se lo refiere solamente a esa parte. Entonces hay un gran desconocimiento por una gran invisibilización que hay desde la sociedad, desde el formato de la enseñanza, porque la ley, otra cosa que aplica justamente es al sector educativo, además del sector laboral, aplicando además, nombrando de interés que el legado de las comunidades afrodescendientes, ¿qué tiene que ver con los afro-uruguayos en este país? Pero cuando hablamos de racismo hablamos de un problema social que incumbe a todos los ciudadanos de Uruguay, porque si hablamos de blancos y de negros, y cada uno de nosotros, si le preguntamos a los niños, como vamos cuando a las escuelas y les preguntamos, no saben decir si una persona es blanca o negra, y eso es algo aprendido, es una construcción social. Entonces hay muchas cosas que no sabemos, y ese es un poco el camino de hacer este tipo de iniciativas para seguir incidiendo tenemos que saber. Además recordemos lo que fue también instaurar aquella campaña, ¿no? Que decía, vamos a sacar el término negro del vocabulario de todos nosotros y empecemos a referirnos en todo caso a la afrodescendencia, que en su momento también causó cierta polémica o cierto debate público. Sigue causando hasta hoy. Sí. Porque también en esa campaña que todos recordamos, la primera, televisiva, donde había muchos artistas y gente muy conocida, no fue interpretada como tal, incluso por los medios, en este caso de la televisión, donde siempre prevalecía un poco, no voy a decir la burla, pero como el chiste sobre eso. A fulano de tal no le podemos decir, por ejemplo, por decir uno más conocido, Rubén Rada, no le vamos a decir más de negro Rada, le vamos a decir afrodescendiente Rada, como que eso no pega. Y en realidad no es así. En el año 2001 en Durban se hizo la tercera conferencia mundial contra el racismo, donde el término justamente afrodescendiente era un término más político, no era para decirle a la gente, che, afrodescendiente, tampoco hay por qué decirle negro, pues si tiene un nombre, yo me llamo Sergio Ariel Ortuño, lo lógico y lo sensato sería llamarlo por su nombre. Pero todos sabemos los estereotipos que se manejan en la sociedad y hay justamente como una suerte de mala interpretación de esa campaña que vos haces mención, porque quedó como que era una cosa muy laxa, donde justamente el término afrodescendiente no es para señalar a la persona. Claro. Acá entre otras cuestiones se habla del aspecto laboral y de que se cumpla con lo que está legislado, de que por lo menos haya un determinado porcentaje de afrodescendientes en el ámbito público. ¿Cómo es la situación en el ámbito privado? ¿Cuesta conseguir trabajo solo por el hecho de ser afrodescendiente? Sí, cuesta conseguir trabajo siendo afrodescendiente o no afrodescendiente, pero específicamente con lo que tiene que ver con la cuota, en el año 2013 se promulga la ley, en el año 2014, principio, se decreta. Estamos hablando que en el 2018, recién en el año pasado, se podía ver, por ejemplo, en Uruguay Concursa, que se empezaba a ver el artículo que hacía específicamente mención a la ley 19.122. Eso demoró varios años, o sea, fue un proceso y viene siendo un proceso muy lento. Pero una de las causas principales, porque ¿qué pasa? Triangulación cultural es parte de un consejo consultivo que la ley 19.122 tiene. La ley tiene que ser aplicada por 3 ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esa comisión implementadora tiene un consejo consultivo que está integrado por 5 organizaciones de afrodescendientes uruguayas. Triangulación cultural es una. En ese proceso que hemos venido teniendo, que lamentablemente también tiene sus causas, todo tiene su causalidad, nada es por casualidad, hay una gran resistencia por un gran desconocimiento dentro del propio Estado y muchas veces dentro de los propios funcionarios estatales que tienen desconocimiento de la ley, algunos resistencia ante decir, pero si somos todos iguales, ¿por qué acciones afirmativas? Y la famosa discriminación positiva. Exactamente, que se ha hecho en el caso de género, por ejemplo, pero al hablar del tema de étnico-racial se produce más resistencias y han sido muchos los casos y las anécdotas de compañeros que no entienden y terminan diciendo, por decirlo así,
cualquier cosa ante una respuesta o ante el formato de cómo hacer ese 8% en cupo, de cuando la gente se presenta, cómo hago, pero que solo por ser afrodescendiente lo tengo que contratar, y en realidad no es así, porque eso parte de un desconocimiento, sino que cuando uno va a buscar un trabajo tiene que tener los mismos méritos y la capacidad que cualquier otra persona, ¿verdad?, para conseguir ese trabajo. Claro, quizás hay una cifra que es la que más preocupa, que tiene que ver con todo, que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con la necesidad de crear esta cuota del 8% en la función pública, que en definitiva son los índices de pobreza de la población afrodescendiente. Cuando hablamos de que hay una frase que es dura, pero que de alguna manera describe así: son los más pobres dentro de los pobres, ¿no? Para ser bien claros. Sí, correcto. Entonces, yo creo que allí ahí está el problema profundo, ¿no? ¿Cómo darle las mismas oportunidades, en definitiva, que al resto de la gente? Exacto. Y en eso de la cotificación, existe una comisión dentro de una subcomisión de educación que trabaja con el MIDES, donde también parte del Consejo Consultivo integra y el Ministerio de Cultura, y también debería ya existir una comisión de trabajo que sería compartida entre la gente del Consejo Consultivo, la gente del MIDES y el propio Ministerio. Esa comisión, por diferentes factores, nunca se ha podido reunir todavía, donde, bueno, para dentro del Consejo Consultivo y también para dentro del Estado habría que hacer como una revisión, sin ser un tirón de orejas, de, bueno, por qué esas cosas tienen tanto tiempo de demora en su ejecución o en su implementación, digamos. Y bueno, y básicamente también otra cosa bien importante que tiene que ver con eso, la ley, en realidad sí data del 2014, ya va a entrar en su 4º año, por eso decía anteriormente que es muy laxo el procedimiento. Tiene una cantidad de artículos que además de la codificación del trabajo y de la parte educativa, también otras reparaciones que tienen que ver con la colectividad. Una de las cosas ausentes, que en un momento también se pensaba como a título de demanda en el buen sentido, era de que hubiera una reparación económica o de algún aspecto. Estamos en pañales con eso, hay otros colectivos o otras comunidades que eso lo han tratado de llevar a cabo y han obtenido logros importantes en ese aspecto, nosotros no. Pero bueno, esta campaña programada en realidad, si bien es difundir el tema de la ley, nosotros tenemos una carencia importante justamente en el conocimiento y el acceso a la información. Entonces, bueno, cuando pensamos conjuntamente de hacer una actividad al aire libre en la Plaza Libre Sereñi, en la Plaza muy contenta. ¿Cuándo va a ser? 17 de febrero, ¿no? El sábado 17 de febrero, de las 15 a las 19 horas. Ajá. Bien, esta campaña, sí, ¿verdad?, de concientización. Exacto, programada, que sería el lanzamiento en Montevideo, y está pensada para que haya como un plan, una continuidad Norione, al norte del Río Negro, donde avanzar al departamento de Artigas, Rivera, claro, Cerro Largo, bueno. Además siempre hablamos mucho de Montevideo, hay que ver también la realidad en todo el resto del país. Pero bueno, por lo pronto esta invitación, ¿verdad?, que es el lanzamiento de esta campaña que busca eso, acciones afirmativas, como lo han denominado, en definitiva, seguir generando más conciencia. Decíamos el horario, de 15 a 19, de 15 en la Plaza Libre Sereñi. Bien, están todos invitados. Sí, es importante resaltar que una de las herramientas que vamos a tener ese día, como misión que tiene también la triangulación cultural, es el tambor, y le decimos el tambor y sus voces. Van a haber artistas, varios artistas en vivo, que en realidad va a ser como una intervención allí en la plaza de interacción, estando esas 4 horas, como, bueno, dando información sobre la ley, la gente que se pueda arrimar, hablando sobre racismo, hablando sobre maneras de hablar que tenemos, dichos que a veces reflejan, muchas veces los decimos en burla, pero eso reflejan la ideología racista que tenemos dentro nuestro, que muchas veces no somos conscientes, para que la gente pueda llegar a preguntarse, bueno, pero ¿por qué cuando tengo que llenar un formulario de la ANEP tengo que responder mi ascendencia étnico-racial? ¿A qué hace referencia eso? ¿Por qué esos datos? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? O sea, exactamente, ¿por qué la importancia de saber eso si en realidad a mí no me hace nada? Es para ellos.
Bueno, el tema es, no, somos nosotros. Entonces la pregunta Vamos que planteábamos al comienzo implícitamente está respondida. Aquella acción de poner un sello rojo fue discriminatoria. Sí, exactamente. Esa forma, por supuesto que es discriminatoria. Exactamente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Seguiremos de cerca entonces todas esas actividades y estamos hablando también para difundir todas las novedades y sobre todo el contenido de la ley.